Buenas noches, qué gusto saludarlos. Estamos terminando de conectarnos en vivos porque cada vez son más cámaras. Tenemos acá tres cámaras al frente, para grabar lo que va a ser el podcast, para grabar lo que va a ser el en vivo en TikTok. Tenemos también en Instagram, ya estamos conectados. Buenas noches, soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, soy cirujano plástico certificado y estamos en nuestro programa número 5 de nuestro podcast Estética en Voz Alta, Tu Piel, Tu Cuerpo, Tu Decisión, pero bien informado. El día de hoy teníamos invitado a la doctora Luz Viviana, lamentablemente por cuestiones de, pues, personales no pudo venir, muy comprensibles, entonces le mandamos un abrazo, doctora. Esperamos que la tengamos pronto nuevamente por aquí en nuestro podcast. Y vamos a adelantar el podcast que teníamos para la siguiente semana y que además se los debía de hace 2 semanas, que empecé yo muy contento de vamos a empezar a grabar nuestro podcast y vamos a hablar de liposucción. Y a los minutos ya le estaba diciendo yo, ¿qué creen? No, vamos a hablar de liposucción, vamos a hablar de rinoplastia. Pero sí, vamos a hablar de liposucción. Vamos a hablar, bueno, está tan interesante el tema que creo que estoy inspirado en que hablemos de Mommy Makeover, que está muy de moda, y como parte de Mommy Makeover es la liposucción, pues podemos incluir liposucción dentro de este tema. A mí me gusta mucho el término de modelado corporal en 360 grados y que se puso de moda lo de Mommy Makeover, pero ahorita vamos entrando en materia y vamos explicando las cosas. Ya tenemos algún conectado por ahí en TikTok, en Instagram. Aquí ya tenemos a Katia, a Blue, al Usher 224, a Roxana, a Graciela. Gracias por conectarse, espero que se vayan conectando más. Fíjense que habíamos estado teniendo problemas del internet de origen, entonces teníamos una cabina de grabación para el podcast de muy buena calidad, pero el internet era malo, entonces los en vivos no salían bien. Y me vine a mi consultorio, espero que con este audio me escuchen bien. Si me escuchan bien, pues seguimos con este audio. Y acá tenemos pues un internet de muy alta velocidad, de 510 megabytes por segundo, alguna cosa así marcó. Entonces yo creo que vamos a tener muy buena transmisión, espero que se unan más y cualquier pregunta que quieran hacer sobre el tema de cirugía plástica, con todo el gusto del mundo, aunque nos vamos a enfocar en particular hoy sobre modelado corporal 360 grados, también conocido como Mommy Makeover, y consiste en una serie de procedimientos. Miren, vamos a entrando en materia. ¿Qué es lo que le llaman el Mommy Makeover o el modelado corporal 360 grados? La primera vez que yo escucho el modelado corporal 360, a mí me gusta mucho el término. Yo hasta pensé que yo lo había inventado, ya ni sé si yo lo empecé a usar o lo escuché por ahí, porque finalmente no son ni uno ni otro son términos que vengan en los libros de cirugía plástica, son términos de redes sociales. Entonces de pronto lo escuchamos en algún lado. A mí la idea de modelado corporal 360 surge alguna vez platicando con mi estimado amigo, el doctor Hugo Gamboa Torales, que se encuentra en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Él es cirujano plástico. Y un día platicando con él, le decía que yo en aquellos entonces, estoy hablando de 10 años hacia atrás, le decía, fíjate que es muy común que yo les haga liposucción del abdomen y digo, una abdominoplastía, es decir, quito el excedente de piel, acomodo los músculos y luego les hago liposucción de la cintura. Eso es lo que hacíamos hace 20 años, 20 y tantos años que yo empecé como cirujano plástico. Era común hacer abdominoplastía sin liposucción del frente, del abdomen no hacíamos liposucción y solamente hacíamos liposucción de la cintura y un poquito hacia la espalda baja. Era lo común y me decía Hugo Gamboa una vez platicando, a mí me gusta hacerles liposucción de 360 grados, creo que de ahí escucho el término por primera vez. Dice, me gusta hacerlo porque la llantita que queda arriba en el tórax, a lo mejor en la zona del brasier, arriba o abajo del brasier, no les importa mucho porque la llanta grande que tienen la tienen en la cintura y entonces es la llantita que dicen, no, pues esa no me importa. Pero una vez que uno les hace la cirugía de abdomen y les hace la cirugía de la cintura, entonces esa llantita que está muy chiquita y que no les apuraba, pues ahora sí les apura porque dicen, oiga doctor, pero pues es que tengo esta grasita aquí, no, pues siempre la tuviste, si la vemos en las fotografías, ahí estaba. Pero, pero no te fijabas porque como la otra era más grande, la llanta de abajo, pues esa llantita no le hacíamos caso. Entonces, a partir de ahí y de esa plática que tuve con Hugo Gamboa, del modelado corporal 360 grados, me quedó muy claro que decía, pues la llantita que ahorita no les importa y no te la piden, después te la van a reclamar después de la cirugía. Y entonces empiezo a incluir en mi cirugía hacer la abdominoplastía
con la liposucción de la cintura y del tórax hasta abajo de la axila, porque ese gordito que las mujeres se sale por arriba del brasier no les gusta y entonces queda muy planito y ya no se les marca después de una liposucción como esta. Bueno, ¿cómo fue evolucionando este modelado corporal 360 grados? Después, allá como por el año del 2000, entre el 2012 y 2014, platicando con otro muy querido amigo, mi amigo Jesús Gardea, que está en Chihuahua, empiezo a platicar con él en un congreso y me enseña sus casos de antes y después. Y entonces él hace dos modificaciones muy grandes a las técnicas. Una cirugía, una modificación es que hacía algo que se llaman aplicaturas más amplias, es decir, ese corsé que hacemos lo hacía más apretado que lo que todo mundo hacíamos. Y eso me llama mucho la atención, porque entonces quedan más acinturadas. Y segundo, hacía rutinariamente liposucción del abdomen junto con la abdominoplastía. Y ahorita les voy a explicar qué tiene de sorprendente eso. Yo ya lo había visto con los brasileños, cuando estuve yo en Brasil allá por el año 2001. Ya los brasileños ya hacían liposucción del abdomen junto con la abdominoplastía. Pero aquí en México no se hacía. Había un estudio de mi jefe de servicio, el doctor Pedro Grajeda, junto con Ángel Corzo, que eran cirujanos plásticos también, donde ellos hablaban de desgrasar el colgajo abdominal y lo hacían con tijera, pero no hacían liposucción del colgajo abdominal. ¿Saben por qué no se hacía y por qué después me asombra tanto que Gardea lo hiciera rutinariamente y medianamente sacando más cantidad de grasa que los demás? Porque cuando uno hace una abdominoplastía, uno tiene que cortar la piel para despegarla, levantarla y exponer los músculos. Cuando uno hace eso, resulta que uno corta la parte baja de la piel del abdomen, entonces toda la circulación de sangre que viene de abajo hacia arriba uno la corta. Y luego después, además de eso, todavía la piel uno la despega de los músculos, entonces todas las arterias perforantes del músculo que atraviesan la grasa para llegar a la piel, también uno las corta. Entonces, la piel del abdomen que queda solamente sobrevive por la sangre que llega de los lados a través de la grasa. Entonces, si cortábamos la circulación inferior y cortábamos la circulación profunda y solo quedaba la circulación a través de la grasa y además nos poníamos a hacer liposucción a esa grasa, teníamos un alto riesgo de lastimar los vasos sanguíneos que entraban a través de la grasa y entonces ya no les llegaba sangre a la piel y la piel se moría. Y yo llegué a ver esas catástrofes. Yo no tuve nunca un problema de estos porque yo no hacía liposucción del abdomen, pero empecé a ver pacientes que les hacían abdominoplastía y entonces la piel del abdomen se les moría toda y se abría y se tenían unos hoyos espantosos. Bueno, a veces terminaban injertados, les tomaban piel de los muslos para poder cerrar el abdomen y entonces quedaban con unas cicatrices en los muslos también. Entonces, por eso no me convencía a mí hacer una liposucción del abdomen, por el riesgo que tenía. ¿Qué hacía yo entre el año 2002 y 2014? Pues yo lo que hacía era, hacía abdominoplastía, hacía liposucción de la cintura y de la parte de la espalda baja, y 6 meses después les hacía liposucción del abdomen. No todas las pacientes quedaban conformes con eso, porque me decían, no, doctor, pues es que me dejó aquí una bolita en el abdomen, pues es tu grasa, que no te la puede quitar por seguridad. Y después de eso, ya a los 6 meses la hacía. ¿Qué me topé como problema por hacerlo 6 meses a veces después? Que había pacientes que no tenían buena calidad de la piel y a veces ligado por la edad. En pacientes jovencitas de menos de 40 años, y yo creo que las que nos vean de 20 van a decir, sí, ¿a poco de 39, muy jovencitas? Pues sí, la calidad de la piel alrededor de los 40 años cambia. Y entonces, si eran de menos de 40 años, podíamos hacer liposucción a los 6 meses y la piel se pegaba muy bien. Pero empecé a tener pacientes después de los 40 años que les hacía liposucción del abdomen muy bien hecha y quedaban con irregularidades. Y yo decía, bueno, pues yo tengo mucha experiencia haciendo liposucción, ¿por qué queda irregular el abdomen? Si ya les hice una abdominoplastía muy bonita. Y tenía que ver con que la calidad de la piel no era tan buena y entonces hacía la liposucción y ya la piel ya no se retraía y por eso se veía irregular. Y podían terminar en una segunda abdominoplastía, entonces pues les hacía abdominoplastía, a los 6 meses les hacía liposucción, y si la piel no retraía, tenía que volverlas a meter a una abdominoplastía un año después, y entonces pues como no era muy conveniente. Entonces cuando en el año 2012 empiezo a platicar con Jesús Gardea y veo que él les hacía liposucción durante la misma cirugía,
Y le decía, bueno, ¿y qué posibilidades tienes de que la herida se te abra, porque se muera la piel por falta de irrigación? Y me decía, más o menos el 8% de las pacientes presentan esa complicación, el 92% de las veces no la presentan. Y normalmente lo que hago es que las curo y espero a que cierren solas, no me meto a quererlas cerrar porque entre más las quería cerrar, más se abrían, entonces las dejo que cierren solas, más o menos tardan de mes a mes y medio en cerrar solas, ese 8%, el 92% no tenían problema. Y una vez que cerraban solas, hacía una cicatriz ancha y les daba tiempo y ya mejoraba la cicatriz. Ahora, ¿qué ventaja tenía hacer todo esto? Pues que sus resultados eran muy espectaculares. Hacía cinturas muy marcadas, abdómenes planitos, y eso a mí me impresionó. Entonces, en el 2014, yo empiezo a agregar a la cirugía de modelado corporal en mujeres la liposucción del abdomen y en un solo tiempo hacer la liposucción ya de modelado corporal 360. Entonces ya les hacía la abdominoplastía, liposucción de todo el tronco, cintura, parte baja de la espalda, el tórax lateral, la zona de arriba del brasier, incluso el gordito ese de que se ve arriba del seno, también les hacía liposucción de toda la espalda. Y entonces los resultados empiezan a ser muy buenos resultados. Obviamente Jesús Gardena es de los primeros que hace aplicaturas amplias con liposucción del colgajo, pero después empieza a haber más pacientes que los hacen y sí llegaban a presentarse más complicaciones. La verdad es que entre más agresivo es uno con la cirugía, más tiene uno que ser cuidadoso con que los pacientes no tengan complicaciones. El Mommy Makeover agrega, además de esta cirugía de abdominoplastía y liposucción de todo el cuerpo, y además de la liposucción de espalda y todo, agrega la cirugía de los senos y dice, pues es que son los cambios que la mujer sufre después del embarazo, que quede el abdomen con flacidez, que quedan las llantitas en la cintura, que los senos crecieron por lactancia y luego vuelven a hacerse chiquitos, entonces se cuelgan o quedan más chiquitos y no les gusta. Decían, pues me puede en una sola cirugía hacer todo esto. Bueno, hasta ahí vamos con Mommy Makeover y modelado corporal 360 grados. ¿Qué preguntas hay por ahí, Belén? Algo que estén preguntando, con todo el gusto. Aquí en TikTok le dice Daniela, hola doctor. Eitzel le pregunta, ¿qué tan cierto es que existen implantes mamarios de procedimientos mínimamente invasivos o de mínima invasión de 30 minutos, doctor? Ok, Daniela, gracias por saludarnos. Itzel, qué buena pregunta. Modas finalmente, Itzel. Mira, yo tengo 25 años prácticamente de que puse mis primeros implantes y he visto ir y venir cantidad de modas. Te voy a poner un ejemplo. En el año 2002, el promedio de tamaño de implantes que yo ponía eran de aproximadamente 150 gramos. Para el año 2006, el promedio de implantes que yo ponía subió de 150 a 300 gramos. Para el año 2012 a 14, mi promedio de implantes que yo ponía eran de 350 gramos y ya no era raro que me pidieran de 450 y 500 gramos para el año 2014. Para el año 2020 se revierte esa tendencia de que cada vez más grandes y más grandes y más grandes. Y entonces vienen conmigo las pacientes que les puse esos implantes grandes y me dicen, doctor, como que ya me cansé, ya los siento muy grandes y me quiero poner más chiquitos. ¿Qué creen? Ahorita mi tamaño promedio de implante nuevamente anda entre 150 gramos a 320 gramos. Entonces, creo que es una moda. ¿Qué pasa con este proceso de hacer implantes como mínimamente invasivos y de 30 minutos? Hay un cirujano plástico sueco, Charles Rankwitz, que hace 2 años presenta en unos congresos una técnica muy interesante para poner los implantes, que se llamaba la técnica con la pinza de Rankwitz. Esta pinza de Rankwitz lo que hacía es que era una incisión y por la incisión la pinza iba separando el espacio para poder meter el implante y si había venas también las íbamos cauterizando durante el mismo proceso. Y entonces el tiempo quirúrgico se reduce, se pone muy de moda la pinza de Rankwitz. La verdad no son carreras, depende de la habilidad de cada cirujano plástico cuánto tiempo nos vamos a tardar, pero entre más pequeño es el implante es más fácil ponerlo y más rápido. Entonces, pues los tiempos quirúrgicos promedios que yo manejo en un aumento puro de mama es de alrededor de 50 minutos, los hago con anestesia general y los hago en el quirófano. Pero viene Rankwitz el año pasado
Y entonces dice, ya no estoy usando mi pinza de Rankwitz, ahora lo que hago es que ya les pongo implantes chiquitos de 150 gramos en promedio, porque pues ahora la tendencia es que las pacientes estén muy delgaditas y sean muy cuerpos muy fitness, que lo único que queremos son senos chiquitos, y entonces hago incisiones más pequeñas, infiltro con una solución para dos propósitos, para que me sangre menos, para que no haya tanto dolor e incluso pues estoy pensando que a lo mejor, no sé si Rankwitz en ese momento decide él hacerlo como un procedimiento ambulatorio con anestesia local y sedación, que es lo de menos, se hace con anestesia general ambulatorio en el hospital, pero una vez que él hace la disección, mete un disector especial, un dispositivo que hace el espacio para que entre el implante. Este dispositivo tampoco es nuevo. Cuando se puso de moda las prótesis por endoscopía, ya se usaba. Es un disector que se mete como un tubo que tiene un globo alrededor, así por explicarlo burdamente. Entonces Rankwitz hace la disección chiquitita, nada más para que entre el tubo, mete el disector y luego lo va inflando y eso va abriendo el espacio. Lo saca y eso evita pues sangrado, el espacio que se despegue es muy chiquitito porque son implantes chiquitos y entonces ya mete uno un implante chiquito y termina uno en 30 minutos. ¿Qué ventaja tiene? Pues no sé qué ventaja podría tener. Finalmente, si me tardo 30 o 50 minutos, no hay mucha diferencia. Sí, el procedimiento es más costoso porque se requiere agregar este dispositivo para hacer la disección, que normalmente estos dispositivos son desechables, son de uso único y el precio aproximado debe andar en el mismo costo de una prótesis. Cuando se hacía cirugía endoscópica se hacía lo mismo, se hace una incisión chiquita para meter este tubo, hacer esta disección, pero en aquel entonces los implantes eran de solución salina, entonces se metía como un taquito desinflado y luego se dejaba una manguerita hasta afuera y se iba inflando el implante del tamaño que queríamos, luego se jalaba la manguerita, se quedaba sellada la válvula y el implante de solución salina pues ya se quedaba sellado. El problema de los de la solución salina es que uno de cada 5 pacientes se tenían que reintervenir porque esta valvulita fallaba y se empezaba a escapar la solución y se les bajaba el tamaño de sus senos. Entonces, pues esa técnica que mencionas, te digo, yo se la veo descrita por primera ocasión a Rankwitz. Ya después por aquí, creo que vi a mi amigo Héctor Durán allá en Mérida mencionar que la técnica la llamaba Venus o algo así por el estilo. Y pues básicamente es eso, implantes más pequeños, usar disectores de este tipo que son disecciones romas y hacen tiempos quirúrgicos más pequeños. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es, no importa cuánto tiempo se tarde su cirujano plástico, digo, dentro de los tiempos razonables, pero que les ponga el tamaño con el que ustedes se sientan a gusto. ¿Me es más fácil a mí poner un implante de 150 gramos? Sí, mucho más fácil. Pero si ustedes lo que quieren es ponerse 300 gramos, pues ¿por qué voy a meterlas en un procedimiento de este tipo? Solo para ponerles un implante más chiquito. También se puede hacer la disección para un implante de 350 o 400, sí, pero la idea es ese concepto. ¿Qué más preguntas hay por ahí, Belén? Dice Janet Hernández, dice, ¿cuál es el costo aproximado de una lipo 360? Uy, me hizo la pregunta del millón, Janet. Hay cirugías que tengo yo un costo muy estándar, pero en liposucción es lo que más varía el precio. ¿Por qué varía el precio? Porque no es lo mismo hacer una lipoabdominoplastía con modelado corporal 360 grados y unos implantes de seno, a hacer un procedimiento que solamente va a llevar abdominoplastía sin liposucción, o le vamos a hacer el modelado corporal 360 pero sin abdominoplastía, o vamos a poner unos implantes solos. Ya, perdón, es que le andan cambiando el rollo a la cámara. No son digitales, pero no me deja grabar más de ¿cuántos minutos, Belén? 20. 20 minutos y ya me los acabé. Entonces, les decía que por eso varía tanto y varía mucho también de cirujano plástico a cirujano plástico. ¿Qué precios he visto yo? Pues he visto liposucciones de poco menos de 100,000 pesos a liposucciones modelado corporal 360 en México, en el Ángeles, de 300,000 pesos. Por eso les digo que es tan difícil. ¿Qué creo que sí vale la pena? Miren, hay un montón de grupos de
en redes sociales de cirugía plástica, de pacientes que ya se operaron de cirugía plástica. Entonces yo les recomendaría que se metan a eso. Y ahí hay muchas pacientes que a lo mejor van a decir, pues a mí me costó tanto, a mí me costó tanto. Yo me operé en Querétaro con fulano de tal, yo me operé en Irapuato con el famoso doctor Uribe. Me cobró tanto, y mi caso más o menos fue así. Entonces, por eso es tan difícil dar precios. Yo sí les recomiendo que ya si están considerando en operarse, obviamente más o menos para decir, a ver si me alcanza o no, ver en redes sociales, en la región en la que se encuentren, un caso parecido al de ustedes y saber más o menos cuánto les cobró, y luego ya sacar una cita de valoración para que su cirujano plástico les dé el precio exacto. ¿Cuál es mi recomendación? Que sí es súper importante, si se van a hacer una cirugía estética, tiene que ser cirujano plástico, es el único médico que tiene la especialidad para hacerlo en México y el único médico que legalmente puede operarlas de una liposucción, unas prótesis de centros, un cirujano plástico. No lo busquen más, además es quien tiene la experiencia y es quienes nos dedicamos a esto. Entonces, está la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, la AMCEPER, donde están todos los cirujanos plásticos que están certificados y son miembros de la asociación. Es www.amceper.com y ahí pueden buscar qué cirujanos plásticos hay en su región. Cualquier pregunta que haya, Belén, gracias por acompañarnos. Belén Serrano, detrás de cámaras. Dice Irene Jiménez Doc, saludos. Irene, saludos, muchas gracias por estarnos viendo, gracias. También Cristabel Mañón. Cristabel, un abrazo, Cristabel, gracias por conectarse en Instagram. Doctor, así estoy muy contento porque resulta que decían que nos veían quién sé cuántos, pero nadie preguntaba, no, era el internet que teníamos muy mal. Entonces yo espero que el audio se escuche bien y que acá tengamos mejor internet. Me doy cuenta tan solo por la participación. Pues bueno, seguimos con las historias de lo que es el modelado corporal 360 y el Mommy Makeover. Y entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Después del 2014, que yo empiezo a hacer mis pininos en plicaturas amplias y lipoabdominoplastía y hacer el Mommy Makeover, en el mismo año 2014 empieza a haber cambios trascendentales en la cirugía plástica porque nace un programa en Colombia, en Bucaramanga específicamente, con el doctor Baiter y un grupo de médicos, donde sacan el programa que se llama Cirugía Plástica Segura. Y cirugía plástica segura es toda una serie de estudios donde los colombianos y los mexicanos, el doctor Lázaro Cárdenas, el doctor Héctor Durán, han hecho estudios impresionantes sobre la seguridad en cirugía plástica. ¿De qué se trata esto? Miren, cuando hace la década de los 80s, hacerse una cirugía plástica o subirse a un avión era igual de arriesgado. Había una mortalidad de aproximadamente 1 de cada 16,000 pacientes que se operaban, o 1 de cada 16,000 personas que tomaban un avión iban a tener una complicación fatal porque se caía el avión. Pero resulta que entramos a los años 2000 y en cirugía plástica la mortalidad fue subiendo. Y la mortalidad de subirse a un avión bajó drásticamente a 1 en 10 millones. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hubo diferente? ¿Se acuerdan de los programas esos de televisión de Mayday, catástrofes aéreas? Bueno, básicamente se trata que cuando un avión se accidenta, pues buscan la caja negra, que es una caja donde vienen las grabaciones de audio de la cabina, de donde vienen los pasajeros, más aparte algunos parámetros del vuelo. Esta caja negra viene a prueba de fuego y es para que no se destruya en el accidente, que es color naranja, que me encuentren muy rápido. Y entonces, ahí como quedan las grabaciones de todo lo que pasó, hacen un análisis y un estudio preciso de por qué fue el accidente aéreo. A través de los años, debido a ir analizando por qué fue este accidente aéreo, las medidas de seguridad en los aviones se han incrementado notablemente y por eso la mortalidad de tomar un avión ha bajado mucho. Es muy seguro actualmente tomar un avión. Bueno, en el año aproximadamente, les digo, sobre el 2014, los colombianos dicen, oye, se nos está muriendo más gente que antes en cirugía plástica, no puede ser, o sea, son pacientes, es un procedimiento electivo, la paciente, si no lo operamos de una nariz estética, pues no le pasa nada, que así se quede, entonces no es concebible que tengamos una mortalidad, y entonces hacen exactamente lo mismo que habían hecho los de la aeronáutica, dicen,
sacan una ley en Colombia donde todo paciente que fallece en un procedimiento estético se le tiene que hacer autopsia. No se podía simplemente decir que el cirujano plástico que lo había operado hiciera su certificado de defunción y dijera, pues la causa de muerte fue un infarto. No, o sea, ¿sabes qué? No, tú podrás decir que pasó lo que sea, pero te le tiene que hacer autopsia. Y esto arrojó resultados sorprendentes porque dijo, ¿por qué las pacientes que entran sanas a un procedimiento quirúrgico están falleciendo? Y entonces, después de esos estudios que hacen en Colombia, en México se toman cartas en el asunto muy serios. Se establece un comité de ética en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica donde se lleva una casuística de las complicaciones fatales y se hace un análisis preciso de por qué ocurren. Eso es lo primero. Segundo, se hace un congreso cada 2 años que exclusivamente trataba los temas de seguridad en cirugía plástica. Y tercero, se establece una metodología para poder medir antes de la cirugía cuál es el riesgo real de tener una complicación mayor en un procedimiento estético. Se establece un puntaje preciso y se establece una norma, no es una norma obligatoria, pero es una norma muy bien llevada que todos los cirujanos plásticos nos interesa seguir porque ningún cirujano plástico quiere tener una complicación, en donde se establece que si en este estudio y en este análisis previo a la cirugía suman un determinado puntaje, entonces no podemos operar o no debemos de operar a la paciente para disminuir el riesgo. Gracias a esto, la cirugía plástica se convierte en un procedimiento mucho más seguro de lo bastante seguro que era. ¿Puede llegar a haber una complicación fatal en cirugía plástica? Sí, por supuesto. Pero no nada más en cirugía plástica. Hay cirugías que son mucho más riesgosas que la cirugía plástica. De pronto cuando dicen, no te hagas una liposucción, eso es peligrosísimo. Bueno, sí, sí tiene su riesgo. Pero ¿qué creen? Quitar la matriz tiene mucho más riesgo que hacer una liposucción. Poner una prótesis de cadera tiene mucho más riesgo que hacer una liposucción. ¿Y por qué entonces no nos escandalizamos de no te quites la matriz o no te pongas una prótesis de cadera? Porque esas cirugías son necesarias. Pero si no se operan, tienen complicaciones muy serias. Por eso tenemos una responsabilidad moral muy grande como cirujanos plásticos de hacer un análisis preciso de qué paciente podemos operar antes de una cirugía. ¿Y por qué llego a este punto? Llego a este punto porque el Mommy Makeover es una cirugía combinada de liposucción, abdominoplastia, lipotransferencia de glúteos, pexia de senos y a veces implantes mamarios. Entonces, son muchos procedimientos que van sumando riesgo cada uno de ellos. ¿Se puede hacer un Mommy Makeover? Sí, sí se puede hacer. De hecho, la semana pasada yo hice 2, pero los hice porque el riesgo de la paciente me permitía hacerlo de manera razonable, porque sus estudios preoperatorios estaban dentro de lo normal, porque las pacientes eran pacientes jóvenes, porque no tenían comorbilidades, es decir, no eran fumadoras, no eran diabéticas, no eran hipertensas. Pedí ciertos exámenes de laboratorio, incluso más allá de lo normal, para conocer su estado nutricional, si tenían procesos inflamatorios crónicos inespecíficos, cosas que como médico me permiten conocer el estado de salud del paciente y entonces sí decidir si puedo o no hacer un procedimiento quirúrgico. Más de 20 años de experiencia, un equipo quirúrgico muy bien integrado para hacer una cirugía de este tipo. Les voy a poner un ejemplo. En el año 2002, para mí hacer un Mommy Makeover me tomaba 14 horas como cirujano plástico, recién egresado, menos experiencia, no se conocían estos estudios de seguridad en cirugía plástica. Año 2025, la semana pasada, tiempo quirúrgico de la paciente, 5 horas en hacer un Mommy Makeover, con todos sus estudios y protocolos, y las pacientes evolucionan muy bien. Entonces, se puede hacer, sí, pero no siempre los voy a aceptar, los voy a hacer. Si me voy 2 semanas más atrás, tengo una paciente que viene de hacerse un Mommy Makeover, y entonces la analizo y tiene comorbilidades como obesidad, una diabetes que no sabía ni siquiera que tenía, descontrolada. Le digo, ¿sabes qué? No te puedo hacer un Mommy Makeover porque mi puntaje de riesgo es muy alto, entonces, pero vamos haciendo, o sea, sí, por supuesto que con todo el mundo va viendo. Primero vamos a mandarte a tu valoración por el médico internista, necesito que tu estado metabólico se controle, que el azúcar esté normal,
no te voy a hacer toda la cirugía completa, vamos empezando solamente el abdomen y la cintura y ahí le paramos, no vamos a hacer brazos, no vamos a hacer muslos, no vamos a hacer senos, no. O sea, tenemos que limitar el tiempo quirúrgico, la operamos, le fue muy bien, quedó fascinadísima con el resultado. Para unos 6 meses vamos a hacer otra segunda parte de este Mommy Makeover y si con eso tenemos muy bien y si queremos hacer algo de refinamiento, otros 6 meses después haremos otra tercera cirugía para completar ahora sí todo el esquema del Mommy Makeover y no someterla a un riesgo quirúrgico en una sola procedimiento quirúrgico. ¿Algún comentario, Belén? Irene Jiménez le dice, el mejor doctor, estoy feliz con mis resultados. Irene, gracias, me dio mucho gusto verla, le mando un abrazo y sobre todo muchas gracias por tenerme en ese concepto. Irene, le aprecio muchísimo. Cada una de las pacientes que han pasado por aquí siempre nos dejan algo y la tengo muy presente. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias y sobre todo me da mucho gusto que esté contenta. Bueno, pues vamos siguiendo, ya que estamos abordando sobre el tema de la liposucción del Mommy Makeover y que es compuesto al menos por 4 procedimientos, el abdomen, la liposucción, la lipotransferencia a glúteos y la cirugía de aumento mamario. Vamos empezando con el abdomen. ¿Qué tipo de abdominoplastías hay? Bueno, pues es que hay varias. Para empezar, hay una clasificación de lo que le podemos hacer al abdomen que hace un médico Matarazzo, que la divide en 4 grados y dice, el grado número 1 son las pacientes que tienen exceso de grasa en el abdomen, pero tienen buena calidad de piel y su musculatura está de buena calidad. ¿Quién es esta paciente? Pues la típica paciente que no ha sido mamá, que no ha tenido variaciones importantes en el peso, una paciente en general joven que tiene buena calidad de piel, pero lo único que tiene es grasa. Matarazzo 1. ¿Y qué le podemos hacer? Solamente liposucción. Hacemos unos hoyitos en el abdomen, aspiramos la grasa, sus músculos están bien, su piel de buena calidad se va a pegar y va a lucir lo que le hagamos. Matarazzo 1. ¿Qué más podría decir? Bueno, vienen Matarazzo 2, 3 y 4. Hay una persona más que podría entrar en el Matarazzo 1, que sería paciente que ya se hizo una abdominoplastia previa, es decir, ya le quitaron la excedente de piel y ya le arreglaron la musculatura, pero quedó algo de grasa, pues podemos hacerle solamente liposucción. Por eso mis pacientes hace muchos años, les hacían 2 tiempos, primero les hacía el abdomen, las pasaban un Matarazzo 1 porque les corregía músculos y piel y luego ya les quitaba el excedente de grasa con una pura liposucción. Matarazzo 2, a partir del 2, 3 y 4, ya no me interesa si tienen grasa o no, ya dice cantidad variable de grasa, pero en el Matarazzo 2 ya existe problemas de firmeza de piel en la parte baja del abdomen y puede haber problemas en la musculatura y entonces lo que se hace es algo que se llama una mini abdominoplastía. Es rarísimo que las hagamos, rarísimo. Yo creo que yo en 20 y tantos años he hecho como 3 o 4, porque son pacientes muy seleccionadas en las cuales se quita un poco de piel, no es necesario tocar el ombligo, básicamente se hace liposucción del abdomen, hacemos una aplicatura o faja de los músculos solamente, de los músculos inferiores entre el ombligo y el pubis, y quitamos un poquito de piel y el ombligo lo dejamos ahí. Ese es Matarazzo 2 y mini abdominoplastia. Para Matarazzo 3 ya dice, no importa cuánta grasa tengan, pero el problema de la piel, ya el excedente es de abajo y de arriba del ombligo y no tiene tanto excedente de piel, pero ya tiene excedente de piel, pero sobre todo tiene déficit en la musculatura, están los músculos separados y abiertos, muy probablemente porque ha habido embarazos previos. Entonces hacemos una técnica que se llama una abdominoplastía modificada, en la cual cortamos poca piel, pero ya despegamos toda la piel hasta las costillas, todo el abdomen, desinsertamos el ombligo sin quitarlo, hacemos los músculos, le hacemos su faja, volvemos a insertar el ombligo a veces poquito más abajo y podemos o no hacer liposucción. Y el Matarazzo 4, que el 90% o más de las pacientes que vienen a verme ya fueron mamás o tuvieron problemas de que tuvieron mucho peso y lo bajaron, entran en el Matarazzo 4. Pueden o no tener grasa, eso no importa, pero tienen una mala calidad de piel. Son las mujeres que dicen, doctor, es que después del embarazo me quedó esta como cangurera aquí, este melón, no sé qué tantas cosas me han dicho, esta piel floja abajo, y tengo pancita. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues quitamos el excedente de piel, hacemos una muy buena faja interna y les digo que más o menos del 2014 a la fecha hacemos también liposucción del colgajo, lo valoramos a los pacientes y ya lo platicamos a cada quien y entonces ese sería una abdominoplastía. ¿Qué variantes hay en la abdominoplastía? Por lo que les decía, abdominoplastía de aplicaturas amplias, donde la faja la hacemos más apretada, por así decirlo,
Está ahora muy de moda lo que se llama la extracción de las costillas, no es nuevo. Hace veintitantos años que yo estudié cirugía plástica ya existía y decían que tenía sus riesgos, que había que aprenderlo. Tiene sus ventajas, sí, hay que tener indicaciones muy precisas para hacerlo. Se está estudiando todavía, no es así como que a todo mundo hay que hacerle resección de costillas, pero en casos seleccionados es una cirugía bonita que marca más la cintura todavía. Podemos extraer las costillas flotantes, podemos fracturarlas para doblarlas un poco, es decir, sí tenemos que tener una formación quirúrgica con experiencia en manejo de costillas y de tórax, que los cirujanos plásticos lo tenemos pues, por nuestra formación como cirujanos generales primero, por nuestros abordajes a tórax para los traumatólogos cuando hacían cirugía de columna de tórax, por el hecho de que nosotros abordamos las costillas para tomar cartílago, ya sea para reconstrucciones nasales o de oreja. Es decir, tenemos la experiencia para hacerlo, pero también tenemos el criterio para saber que no todas las pacientes son candidatas a una resección ni lo necesitan la resección de costillas, pero lo podemos hacer. ¿Algún otro comentario? Con todo el gusto del mundo lo seguimos haciendo. No. Vamos sobre ya casi unos poquito más de media hora. Ya nada más para concluir, vamos a hablar sobre las variantes de lo que es la liposucción. Ahí ya se anda venciendo el teléfono, ya nomás me están viendo los pies. Claudia Zurita le dice, doctor, la información que nos brinda es de gran valor. Gracias por mantenernos informados a través de sus redes sociales. Claudia Viviana, gracias, qué gusto que se conectó. Saludos, un abrazo muy fuerte. Fíjense que de las liposucciones pues, también hay un montón de variables. Primer punto, la liposucción no es un procedimiento para bajar de peso. Llegaban pacientes conmigo y me decían, doctor, es que no sé si hacerme la manga gástrica, el balón, o hacerme una liposucción. No. La liposucción está indicada en pacientes de preferencia que no tengan obesidad, pueden tener sobrepeso, pero no obesidad, es decir, un índice de masa corporal abajo de 30 sería el ideal. Segundo, es para modificar el cuerpo, es decir, quitar esa grasa que en ciertos lugares es resistente a la dieta y al ejercicio, para moldear el cuerpo, una muy buena opción, y son los candidatos ideales. La grasa se puede aspirar con cánulas, es decir, unas agujas grandes sin pico, gruesas, donde aspiramos la cánula, o se pueden usar medios de energía para destruirla. Ha habido un montón en el paso de los años. Hay algo que se llama Baser, por ejemplo, que es una cánula que puede ser sólida, que vibra y entonces licúa, por así decir, la grasa y luego ya se aspira. Puede ser la láser, en donde se mete una fibra óptica para pasar láser y quemar con láser la grasa. Hubo una técnica que se llamaba hidrolipo, donde había un aparato que aventaba solución a presión y entonces iba destruyendo las células de grasa. Pero actualmente yo creo que la técnica por aspiración sigue siendo para mí el estándar de oro. Luego existe lo segundo, las variantes en cuanto a la energía, lo que les decía, aspirar pero derritiendo la grasa como el tipo láser, aspirar pero con Baser primero derritiendo la grasa, o aspirar por medio de vibración en la cánula que se llama vibroliposucción. Para mí es mi favorita, la técnica, el nombre comercial más común se llama microaire, pero pues es el PAL que ya existía desde hace mucho tiempo, que consiste en un dispositivo que hace que la cánula se mueva como si fuera una máquina de coser, entra y sale de manera automática y un poco de oscilación en la punta. Originalmente este aparato se diseña para que el cirujano plástico se cansara menos, decían, pues para que se canse menos. Y yo la verdad es que nunca volteé a verlo, porque decía, no, yo estoy joven y estoy fuerte y traigo aquí mi brazo ya de liposucción. y decían, no lo necesito. Pero alguna vez se me ocurre probarlo. Me ocurre probar el microaire y resulta que descubro que las pacientes se inflamaban menos después de la operación, se recuperaban más rápido, quedaban más uniformes y el resultado estético era mejor. Entonces, el microaire sí tiene esa técnica. Después vienen las energías, como puede ser la radiofrecuencia, que en ocasiones lo utilizo, y me refiero a la radiofrecuencia interna, donde mete uno un equipo para producir calentamiento y aumento de temperatura, pues es una quemadura, esa es la realidad, y esta quemadura puede estimular la formación de un proceso de cicatrización, que haya retracción de la piel, y luego pues están nuestros nuevos que utilizan algo que se llama plasma. El plasma es una especie de, es un tipo de energía que se genera por medio pasa un chorro de aire que se alinea por medio de unos imanes las moléculas para que estas moléculas vayan alineadas y luego se aumenta la temperatura
entonces también produce una quemadura y eso produce un proceso de retracción de la piel. Yo no soy muy fan de estas tecnologías porque en mi experiencia siento que no, que producen retracción un tiempo y luego se vuelve a aflojar y terminan de todas formas en quien tenemos que quitarle piel se la tenemos que resecar. Entonces, pero bueno, hay cirujanos plásticos que lo utilizan y dicen que les va muy bien, está muy respetable, mide todas las técnicas auxiliares, les digo, me quedo con microaire o la liposucción, la vibroliposucción sería el término correcto genérico. El Baser o la asistido por ultrasonido, también lo he probado, yo siento que se inflaman más, que me tarda más tiempo y que el resultado final tarda más en verse y creo que es el mismo. Yo no le encontré beneficio, pero respeto a los que lo utilizan, hay quienes dicen que les va fabuloso con él, entonces eso sí creo. ¿Cuál es el factor más importante para que queden bien en su liposucción? ¿Quién se la saque? Busquen un cirujano plástico certificado, que tenga experiencia, que hayan tenido casos que hayan visto de él y que sus pacientes hayan quedado contentos y digan, mira, me operé con fulano tal, ve cómo quedé y me encantó. Ese es el bueno. Entonces, vayan con él y creo que es una muy buena opción. Pues vamos cerrando nuestro podcast. Ahora no presentamos ningún producto de nuestro patrocinador. Se los quedo a deber para el siguiente. Tenemos por aquí uno, Belén. Sí, préstamelo. Gracias. Luego dicen que no hablamos. Tenemos Dermaceutic. Les comenté alguna vez que soy speaker de la marca Dermaceutic, es decir, soy el representante de Dermaceutic. Y tenemos un Fomer 15 aquí en la mano. El Fomer 15 es un dermolimpiador, pero es un dermolimpiador con ácido glicólico al 15%. Es decir, aparte de hacer esa acción mecánica que pudiera ser el retiro de las partículas, aparte de tener algún dermolimpiador, es decir, una molécula como los detergentes o los jabones que pueden disolver la grasa, tiene el ácido glicólico y el ácido glicólico es un alfa hidroxiácido, es decir, es un ácido muy suavecito, producto de la fermentación de los azúcares, de las frutas en general, y que ayuda porque deshace las uniones entre célula y célula muerta, lo que permite que se renueve. Entonces, se puede usar de día o se puede usar de noche, es para parte de la limpieza, se moja en la cara, es el Fomer 15, se moja en su cara, ya con la cara mojada lo aplican, lo lavan y luego hay que enjuagarlo y ya después todo su skincare. Entonces, gracias, Belén, qué bueno que teníamos por ahí uno. ¿Cuál es el que tienes ahí también? Max Peel. Max Peel, bueno, es de aplicación de consultorio, entonces no lo puedo mostrar porque ese no se vende, pero bueno, ese es un proceso que ya lo hacemos dentro del consultorio, donde se pueden hacer peelings y dentro de Dermaceutic tiene una línea médica para peelings y tenemos tienen de ácido glicólico en diferentes concentraciones. A mí me encanta el resultado, pero debe ser aplicado por médicos. Entonces, por eso no lo podemos mostrar a las cámaras. Pero el de Fomer 15 sí. De hecho, hay uno que es pero tenemos un Max 15 también, ¿no? Un Max 15. Pero no lo tenemos, que eso es para un peeling en casa muy suavecito. Es esa manera de mascarilla. Se aplica en casa también de esta misma línea. Si bien hace una exfoliación mucho más profunda, ya podemos hacer una mascarilla de ácido glicólico. Bueno, entonces, pues vamos gracias, Belén, te lo paso por aquí. Gracias por tenerlo a mano, el Fomer. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Es un placer haberlo visto. Estética en voz alta. Soy el doctor Rodolfo Uribe Valle. Recuerden, tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informados. Gracias por seguirnos. Nos vemos en 8 días. Vamos a ver a qué invitado nos traemos mientras la doctora Luz Viviana pues ya nos acompañará más adelante. Abrazo y saludos.